Hice mi averiguación. Entonces la primera duda que teníamos era cuál era la cuantía máxima. Entonces, para este tipo de estructuras, la cuantía máxima es la misma que para una viga. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son elementos prismáticos. ¿Sí? Al diseñar su viga, ustedes lo que están, su losa, perdón, ustedes lo que están haciendo es tomando un elemento prismático. Un elemento prismático es cuando cuando sus dimensiones transversales son mucho más pequeñas que sus dimensiones longitudinales. Entonces, al ser un elemento prismático, aplica la condición de la cuantía máxima, que es cuando el acero está a, cuando el acero llega a una deformación de 0.005, ¿cierto? Entonces allá calculábamos una fórmula para esa cuantía máxima que depende del F'C y del Fy y creo que del beta 1. Aplica la misma fórmula para esa viga de 1 metro de ancho y altura h. ¿Listo? Y por el otro lado, el doblez del refuerzo, ese sí estuvo más difícil de conseguir, pero encontré por aquí un documento muy interesante. A ver, y no lo traje, soy un genio. Ah, bueno, entonces el documento lo que decía era que básicamente se recomienda que este doblez tenga un ángulo de 45 grados en losas horizontales. ¿Listo? Para el refuerzo de la viga. Cuando teníamos elementos continuos, pues eso ya habíamos hablado de cómo era la forma de esos despieces. Lo hemos visto por aquí abajo, creo. Sí. Que se colocaban pues unas barritas aquí para el refuerzo superior. Listo. Con eso ya podemos dejar cerrado el tema de análisis de losas. El tema de análisis de losas ya queda totalmente cerrado y sale del programa. Y ahora nos vamos a enfocar en la escalera. Entonces nuestras escaleras pueden ser consideradas como elementos de espesor constante armados en una dirección. ¿Sí? Y por aquí teníamos la presentación de escalera. Y bueno, vamos a hacer un diseño de una escalerita. Entonces vamos a... ya no se estima. Es el ejemplo del libro de Jorge, del profesor Segura, entonces vamos a dar como unas ideas claves de esto para hacer nuestro diseño. ¿Qué sucede con nuestra viga de escalera? Pues que es una viga, es una losa, ¿cierto? Con dos tramos, un tramo inclinado y un tramo recto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aproximar este análisis a una losa horizontal. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues va a tener unas cargas muertas para el tramo inclinado y unas cargas muertas para el tramo recto. Las cargas vivas siguen siendo las mismas, es decir, la misma de inicio a fin, y esas son, dependiendo del tipo de uso, por ejemplo, pueden llegar a ser 5 kilonewton por metro. Igualmente se diseña por 1 metro de ancho, entonces tomamos 1 metro y en base a ese metro hacemos el diseño de nuestra escalera. La diferencia está entre la carga muerta y la carga del tramo inclinado y el tramo recto. ¿Qué ocasiona que tengamos esta diferencia? Pues que nuestro diagrama de corte va a ser, si por acá está la mitad de la luz, va a ser algo de, no, este estilo, ¿sí? Y el punto de momento máximo ya no va a estar en el centro, entonces el momento máximo tendrá por acá una ordenada XY, donde XY es diferente de L medios, es decir, ese punto no sucede en la mitad de la viga. Entonces es importante determinar el punto de ocurrencia de ese momento máximo. Listo. Por el contrario, es el mismo diseño. Digamos que vamos a tener nuestra losa y le vamos a colocar unos refuerzos
igual que vimos la clase pasada, como si fuera una losa horizontal. Entonces vamos a hacer hincapié en ese predimensionamiento, perdón, en ese avalúo de cargas. Entonces vamos a hacer el avalúo de esta losa que vemos acá. Entonces lo primero sería el avalúo del tramo recto. Listo. Cuando hablamos del tramo recto, hablamos de toda la parte derecha de esta zona de mi escalera. Entonces, ¿qué cargas actúan en el tramo recto? La primera es el peso propio. El peso propio va a ser el espesor de la losa multiplicado por la densidad, el peso unitario del concreto, que son 24 kilonewton metro cúbico. Y esto nos va a dar 4.8 kilonewtons por metro cuadrado. Eso es lo que pesa esta región del concreto por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Qué más tengo que agregarle? ¿Qué acabado inferior y qué acabado superior tiene? Esto puede tener baldosa en la parte de arriba, ¿sí? Y eso tiene un peso según la norma. Y puede tener no sé, aquí por debajo solo pintura. Entonces, pues no veo necesidad de colocarle pues un peso de acabado. Más sin embargo, vamos a dejarle alguito, como para que sepamos que por la parte inferior también va ese peso. Entonces vamos a dejar un peso de afinado inferior. Vamos a dejarle 2 centímetros de afinado. Entonces son 0.02 centímetros. Y pues ese pesa 22 kilonewton metro. Entonces el afinado pesa 0.44 kilonewton por metro cuadrado. Y la baldosa o el acabado superior, eh, no me lo sé, toca ir a la norma. Listo. Entonces vamos a abrir la NSR10. Ajá. Y vamos al título B de cargas. Aquí va a haber algo de pisos. Acá. De cargas de piso. Vamos a colocarle esta baldosa sobre 12 milímetros de mortero. Pesa 0.8 por metro cuadrado. Listo, entonces eso se llama una baldosa sobre 12 milímetros de mortero. Sobre 12 milímetros de mortero. Listo, ese sería el peso del tramo recto. Sería 4.8 más 0.8 más 0.44. Entonces eso nos da 4.28 kilonewton por metro cuadrado. Como estamos diseñando por metro de longitud, entonces la losa, la carga muerta del tramo recto van a ser 4.28 kilonewtons por metro. Listo, eso en cuanto al tramo recto. Ahora vamos a pensar en el tramo inclinado. Entonces para eso voy a llevarme esto más para abajo. Y vamos a hablar del tramo inclinado. Voy a reducir esto un poco. Ya, listo, y combinamos estas dos capas. ¿Esto qué es? Y hablemos un poco del tramo inclinado. Profe, a mí el total de las cargas me da 6.04. ¿Estoy mal? Ah, sí. Creo que... Sí, 6.04. Gracias. Sí, se me olvidó sumar. Eso así empieza uno cuando llega viejo. Se le olvida sumar. Se le olvida que la tubería no va por las vigas. Así pasan cosas de esas. Vamos con el tramo inclinado. Listo. Entonces vamos a ver cómo sería la carga del tramo inclinado. Entonces el tramo inclinado está compuesto por dos elementos de carga muerta básicamente. La losa
y los peldaños. ¿Listo? Entonces el peso propio va a ser dividido en dos, la losa y los peldaños. ¿Listo? La losa. Entonces el espesor de mi losa tiene que ser el mismo que el del descanso. ¿Mm? Es decir, que este espesor va a ser igualmente 0.2 por 24. Pero como esta losa está inclinada, entonces en teoría su carga eh, es una carga gravitacional de esta forma, ¿cierto? Tengo que encontrar su componente vertical, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Divido entre el coseno de el ángulo alfa. ¿Cuánto es alfa? Este ángulo de acá. ¿Listo? Entonces primero pues calculemos alfa. Yo lo puedo calcular o con la altura de la losa de la escalera de este primer tramo sobre esta base, o lo puedo calcular con los peldaños. Pues este es el mismo alfa que sale acá. Entonces alfa puede ser tangente a la menos 1 de la contrahuella sobre la huella. Entonces aquí en este caso la contrahuella son 0.175 y la huella 0.28. ¿Listo? Entonces ese alfa me da tangente a la menos 1 de 0.175 sobre 0.28. Ya, y eso me da 32 grados. Entonces, si hacemos esta operación, 0.2 por 24 dividido entre el coseno de 32 grados me da 5.66 kilonewtons por metro cuadrado. Me da mayor, claro, porque es que la estoy pasando, la estoy proyectando a una carga vertical. Toda esta carga de este tramo inclinado la estoy proyectando a una carga vertical. Entonces, al hacer la proyección, tengo que condensar prácticamente todo este volumen en un volumen equivalente horizontal. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Y el siguiente sería el peso de los peldaños. Entonces, ¿cuánto pesa un peldañito de esta escalera? Uy, sabiendo que tengo. Entonces, el peldañito, vamos a ver cuánto pesaría este peldaño. Hola, nene. Entonces, el peso del peldaño sería la base por la altura sobre 2, ¿cierto? La base por la altura sobre 2 por la densidad. Esto es lo que pesa 1 metro de profundidad de este peldañito. ¿Sí? ¿Qué sucede? Voy a distribuir, entonces eso sería como hacer un equivalente a tener una carguita por cada peldaño en cada centroide. ¿Ya? Si eso es cierto, si todos los peldaños son iguales, pues esta distancia entre resultantes del peso de cada peldaño es lo mismo que la huella, 0.28. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esa carga y la voy a distribuir en SH, ¿ya? Para que se vuelva una carga distribuida como la tenemos acá en el modelo. Entonces, ese peldaño yo tengo que dividirlo por la separación entre centroides de peldaños, es decir, la huella, 0.28. Y pues esta carguita no hay necesidad de dividirla en el coseno de teta porque ya está descompuesta aquí verticalmente. Ya estoy calculando el peso exacto de este peldaño. Entonces, esto nos daría 2.1. Esa es la diferencia entre el tramo inclinado y entre el tramo recto. ¿Sí? Que el tramo inclinado pues pesa más porque hay peldaños y la losa está inclinada y el tramo recto no pesa tanto. Listo. ¿Qué más llevaría esto? Por la parte de abajo, el afinado inferior. Ese afinado va a ser el mismo, así que no podemos decir que es el mismo de 0.44 kilonewton por metro cuadrado. Y ahora vamos a pensar en la baldosa superior.
¿cómo sería esa baldosa superior? Entonces nos toca mirar un peldaño. Este es mi peldaño. ¿Dónde voy yo a aplicar baldosa? Acá y acá, ¿cierto? Entonces, por cada peldaño, cada uno de esos peldaños, ¿cuánta baldosa va a tener? Dijimos que eso era... pucha, la cagué con eso. Listo. Esa baldosa, si vamos a la norma, dice, pesa 0,8 metro cuadrado en área de planta, ¿ya? Entonces, si yo tengo por dos caras, por esta y por esta, pues voy a tener un peso por este y un peso por este. Entonces el peso sería 0,8 por la suma de esas dos longitudes. 0,28 más 0,175. Entonces ahí ya tengo el peso de ese acabado en un metro de profundo de cada peldaño, ¿cierto? Y esto pues lo voy a distribuir entre el número, entre la separación de peldaños. Recuerden que esto está en kilonewton por metro cuadrado. Listo. Entonces nos daría 0,8 por 0,28 más 0,175 dividido entre 0,28 me da 1,3 kilonewton por metro cuadrado. Regálenme a ver, pienso si lo hice bien. Em, sí, correcto. Esto es lo que pesa un metro en profundidad de peldaño recubierto. ¿Mm? Y esto de acá es la separación entre peldaños. Si eso fuera para la parte superior sería 0,8 por 1 entre 28. Listo. Fíjense que siempre sube un poquito esa carga muerta. Entonces vamos a decir que la carga del tramo inclinado, muerta, pues sería la suma de estas cuatro. 5,66 más 2,1 más 0,44 más 1,3. Es decir, 9,5 kilonewton por metro. Ya lo estoy multiplicando por metro de ancho. Profe, una pregunta, ¿por qué el afinado, el espesor del afinado se multiplicó por 22? Es que no recuerdo. Porque estoy suponiendo un afinado en concreto pobre. Entonces por acá. Debe estar concreto simple, 23, un concreto de esos de afinado es un mortero. Entonces busquemos mortero, mira, por aquí está. No, mortero de pega, no, no está. Espérame, a ver, miramos. Pisos, espérate, miro por acá. Míralo, creo que es este. No. Bueno, básicamente lo hago porque si el concreto reforzado pesa 24, el concreto sin reforzar creo que pesa más o menos 22. Es por eso que lo estoy tomando. Si yo fuera al detalle, podrías estar tomando, pues, dependiendo del relleno de piso, cualquiera de estos tres, ¿cierto? Y pues ya ahí defines un espesor y con eso puedes, pero este relleno de piso, espérate a ver si hay algo por aquí para la cubierta. No, simplemente esa es la razón que te puedo dar, porque es un concreto sin refuerzo, entonces le pongo 0,22. Pero si tú no vas a colocar eso, si digamos solo le vas a colocar algo un poco más sencillo, algún recubrimiento, un mortero un poco más liviano, y luego pinturita, pues podrías tomar un peso de los que sale acá. Podría ser algo como este, o podría ser... mm, hay uno por aquí que sea simple. Sí, no sé, digamos ese es como
No sé si te hago entender el por qué le puse 22. Sí, profe, gracias. Sí, es que estoy enredado, no sabría cómo explicártelo. Bueno, listo. Entonces continuamos por acá. ¿Ya? Entonces fíjense que em, el tramo inclinado, pues obviamente la carga muerta es mucho más alta. Y ahora vamos con la carga viva. ¿Qué carga viva llevaría a mi escalera? Pues por aquí la norma también tiene algo de valores de carga viva. Y dice dependiendo, ¿no? Por aquí había algo de escaleras. Por ejemplo, si estamos educativos, 5 kilonewton metro cuadrado de escalera. Si estamos en residencial, 3 kilonewton metro cuadrado de escalera. Dependiendo de lo que estemos haciendo. Si estamos en colegios, 5. Entonces vamos a definirlo dependiendo del ancho de la escalera. Fíjense que esta escalera no está al ancho, pero tiene, ya les confirmo, un ancho de 1,50 m. Esta distancia es 1,50. Si eso es 1,50, quiere decir que esto muy posiblemente va a ser una escalera para un centro deportivo, para algún espacio público. Entonces lo más conservador sería tomar 5 kilonewton metro cuadrado. La carga viva serían 5 kilonewton multiplicado por un metro de ancho, 5 kilonewton metro. ¿Listo? Y entonces nos vamos a ir con esto a nuestro modelo de estática, con esta carga muerta del tramo recto, del tramo inclinado y la carga viva, y vamos a calcular las demandas a cortante y a momento. Entonces, primero nuestra carga última del tramo recto sería 1,2 veces la muerta del recto más 1,6 veces la viva. Es decir, 1,2 por la muerta del tramo recto eran 6,04 más 1,6 por 5. Y la carga última para el tramo inclinado sería 1,2 la muerta inclinada más 1,6 la viva. 1,2 por 9,5 más 1,6 por 5. Es el primero, estamos hablando de 15,3 y el segundo 19,4. Y entonces aquí viene el modelo de mi viga. Entonces vendría mi viga y tendría dos cargas. Una del tramo inclinado de 19 y una del tramo recto de 15,3. 19,4. Entonces, debido a esta acumulación de carga hacia la parte izquierda, mi momento pues va a estar tirado hacia la parte izquierda y mi cortante va a ser mayor hacia la parte izquierda. ¿Listo, chicos? ¿Una pregunta? ¿Qué longitudes para este primer tramo, para el tramo inclinado recto? Sería 1,5 metros, como se ve acá en el esquema. Y para el tramo inclinado aquí aparece 2,52. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo a eje. Recuerden que el eje va por acá, por la mitad de esta viga y por la mitad de este muro. Entonces sería sumarle la mitad de este y la mitad de este. Pero pues no es mucha la diferencia ahí. Se van a dar cuenta. Ahora, pues de este resultado de este análisis vamos a obtener un diagrama de cortantes y un diagrama de momentos. Entonces ubicamos el momento máximo. A qué distancia está de uno de los apoyos. ¿Sí? Y procedemos a hacer pues ya la verificación del diseño. ¿Cómo se diseña esto? Como una losa. Entonces,
calculamos la cuantía de diseño, verificamos que sea menor a la cuantía máxima, ¿sí? Luego verificamos cuál es la cuantía mínima. Entonces la cuantía mínima, vamos a suponer que es 0.0018 B por H. Para pasarlo a términos de esta cuantía de acá, es el área mínima de refuerzo. Para pasarlo a términos de cuantía, lo único que voy a hacer es, voy a dividir esto sobre B por D. Entonces se va a B, se va a B. Entonces mi cuantía mínima, yo la puedo calcular como 0.0018 H sobre D para unos casos. Para otros casos, pues este va a ser 0.0020, dependiendo del grado del refuerzo, ¿listo? Y verifico que mi cuantía de diseño se encuentre entre la máxima y la mínima. ¿Y qué hago con eso? Hago mi diseño del refuerzo como si fuera una losita de 1 metro de ancho. Entonces voy a diseñar mi refuerzo para este momento positivo. Y luego de eso hago verifico el cortante. Por lo general estas losas cumplen bastante bien el cortante. Vamos a hacer un cálculo simple. Estos son 20 para 20 centímetros de concreto. Estamos hablando de 0.17 por la raíz de un concreto de 21 megapascales. Por B que es 1, por D que es 0.16, por ejemplo. Estamos hablando de 124 kilonewton a corte con un concreto de 21 megapascales, por ejemplo. ¿Sí? Y la suma de todo el cortante de estas dos áreas, del área 1 y del área 2, o sea, el cortante total sumado debe estar alrededor de los 72 kilonewton. Sumo estas dos áreas, ¿cierto? Y esos 72 se van a distribuir a un apoyo y al otro. Entonces a cada apoyo, por más desequilibrado que esté este tramo, vamos a decir que al apoyo izquierdo le van a tocar, no sé, 50 kilonewton y el apoyo derecho 22. Si se fijan, estos dos son menores a BC sobre 2. Sí, casi, a FIBC, casi menores. Si hacen el análisis detallado, muy seguramente la losa va a cumplir requisitos de cortante. ¿Listo? Entonces, hago el diseño, verifico el cortante y luego procedo a hacer el despiece. Entonces, el despiece de estos elementos, vamos a verlo cómo está el despiece del libro del profe Segura. Y vamos a analizarlo y ya con eso tendríamos claro todo lo que es el diseño de la escalera. Entonces él tiene por aquí un refuerzo, un diseño del refuerzo, si no estoy mal es este, fíjense. Tiene por aquí estos esquemas de refuerzo. Estamos analizando este primer tramo. ¿Listo? Este es más o menos el esquema de refuerzo. Si somos estrictos con nuestro diseño de nuestra viga simplemente apoyada, nosotros solo necesitaríamos este refuerzo y este refuerzo inferior, ¿cierto? Pero entonces resulta que para prevenir los casos como el de este muro o la interacción entre la losa de la escalera y esta viga, que en realidad no es simplemente apoyada, sino es un resorte, entonces podemos doblar la mitad del refuerzo longitudinal hacia arriba y la otra mitad, ¿cierto? Este refuerzo de acá abajo es difícil de colocar así como está, entonces yo lo tendría de esta forma y le haré un doblez y lo conecto acá con este otro. ¿Listo? Así complementaría yo ese gancho superior. Entonces fíjense que estas inferiores, esta barra inferior, debe ser esta de acá, cada 28. ¿Ya? Los ganchos de arriba también están cada 28. Cada 28 y cada 28. Es decir que cuando yo hago bueno, esta de acá abajo, aquí son dos barras. Una, que es esta de acá, la 1, que sube hasta arriba y se engarza acá
por la parte superior del apoyo, y otra que es continúa y simplemente se dobla y termina acá, que sería esta. ¿Sí? Si ustedes suman estas dos, les da que para la misma separación, para el mismo espacio, tenemos un refuerzo distribuido cada 0.14. ¿Sí? El refuerzo inferior está cada 0.14. Entonces mis consejos es, eh, siempre que doblen el refuerzo para estas partes de momento negativo, dejen la forma sencilla de amarrarlo con el refuerzo inferior. Fíjense, aquí está amarrado este. Esta barra de acá está amarrada en este punto, ¿cierto? Aquí tiene unos amarres y permiten darle estabilidad a la parte superior, ¿sí? Y, ¿qué más hay por aquí? Está... Listo, eso sería todo. Y estas que son por creo que estas son las de retracción y temperatura, que van en este sentido. Unas para la parte superior, ¿cierto? Y otras para la parte inferior. Para la parte aquí inferior de la viga, de la escalera. ¿Sí? Entonces es importante tener mucho cuidado con esos despieces de las escaleras. Hay muchos ingenieros que lo que hacen también es que le ponen por aquí unas varillitas a los escalones para retracción y temperatura. Unas varillitas aquí chiquitinas. Pero digamos se vuelve un poco más difícil el armado de todas esas varillas, se vuelve un poco más complejo. Pero también pueden colocarlas. Y existe una cantidad de opciones para hacer despieces de este tipo de vigas en escaleras. Entonces vamos a ver si encontramos uno que otro por ahí en internet y le pegamos una analizada medio rápida. Por ejemplo, este sí está muy... de pronto sí. Vamos a ver. No sé si ahí se alcanza a apreciar. Digamos que tiene el refuerzo inferior. Aquí abajo vemos, pues, a ver si podemos abrirlo más. Eso. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por acá. Vamos a mirar más o menos qué ideas podemos tener para estos refuerzos. Como les digo, pues no hay un detallado exacto, sino pues hay que tener en cuenta ciertas cositas para poder cumplir los requisitos del diseño. Fíjense que aquí, en realidad, el refuerzo que yo necesito para la suposición de simplemente apoyada es este azul de acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el diseñador acá? Listo, partamos esto en dos partes. Tengamos un refuerzo azul que viene y se ancla acá en la viga, va por su parte inferior, pero que termine anclado a esta losa. Entonces, pues aquí deberá tener una longitud de anclaje, ¿cierto? Ahí la calcularía. Y por este otro lado, hagamos lo mismo. De esta forma ya cumplí el refuerzo inferior. Y entonces es lo que dice, bueno, para el refuerzo superior, coloquemos, supongo que este vendrá con la mitad de la separación de ese azul, un refuerzo continuo, por ejemplo. Eso puede ser una buena opción. Dice que es diferente a lo que veíamos en el libro del profe Segura, ¿cierto? Entonces tiene ahí varios tipos de refuerzo. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho esto así. Una barrita de este estilo que baje por acá y se ancle en la viga. Una. Y la otra de este estilo que se ancle de nuevo en la viga. ¿Cierto? Puede ser una opción. No estoy diciendo que lo que está aquí en el esquema está mal, no. Ni que lo que yo estoy diciendo está bien. Pero pues es una opción, eso ya va a criterio de cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver algún otro que salga por acá. Entonces esto, vamos a buscar uno. A ver si encuentro el que vi esta mañana. A ver. Aquí está una como el del libro del profesor Segura, ¿cierto? Podemos tener diseños muy complicados como estos.
Profe, Dime. una pregunta, digamos, en esa imagen que se tiene ahí, hay como un refuerzo superior en la unión entre sí, entre el tramo inclinado y el tramo recto. Pues a mí una vez la interventoría estaba exigiendo ese tipo de refuerzo, pero pues no entiendo la finalidad de ese refuerzo. Este de acá. Pues yo diría que lo exigiría por retracción y temperatura. Algo así. Mm, pues es que darte una explicación, como te digo, esto es mucho de criterio de cada uno. Yo no lo hubiera pedido, no se me hace necesario. Porque, digamos, él puede decir, no, es que cómo va a dejar esta porción de concreto sin refuerzo, lo mismo que está dejando esta. Sí, antes esta es más grande. Y esta es peor porque tiene dos escalones. Aquí solo tiene un pedazo de escalón. Pero pues si la interventoría lo pide y si no podemos hacer nada. Pues que no lo veo, no lo veo obligatorio. ¿Sí? Digamos, aquí no está ese refuerzo. Este gancho de acá no está. No quiere decir que esto esté mal, tampoco que está bien. Pero lo mismo acá, no quiere decir que esto esté mal o que esté bien. Eso es mucho criterio del diseñador. Digamos que, ¿usted qué podría decirles? ¿Por qué? Por retracción y temperatura, pero por retracción y temperatura necesito unas barritas, entonces usted puede colocar una barrita cada dos o tres varillas que usted tenga de refuerzo principal, ¿sí? Puede colocarla en menor cuantía. Por ejemplo, aquí fíjense que está cada 0,25 el principal, entonces esta yo lo hubiera dejado cada 0,50. Así ahorro material y le cumplo a la interventoría. Pero si usted presenta esto, también está bien. ¿Sí? No hay un criterio que yo le pueda decir es obligatorio en eso, en ese tipo de refuerzos. Es muy de criterio de cada diseñador. Em, por aquí, por ejemplo, vemos como un 3D de los refuerzos. Está bien bonito ese 3D. Pero, a ver si encuentro alguno. Cero de escaleras. Vamos a ver qué más hay. Aquí ya hay unos un poco más elaborados, ¿cierto? Un poco más complejos. Un segundito, quito esto. Listo. Aquí ya una escalera de dos tramos continuos, entonces ahí están los refuerzos en sus tramos. Que sí toca garantizar longitudes de anclaje y longitudes de desarrollo. Por ejemplo, uy, esta está interesante. Esperen a ver si podemos verla. Ah, esto es de CIPE. Bueno, esto es de algún programa por ahí en internet. A ver si nos deja ver la fotico. Sí, aquí está ese refuerzo. Pero fíjese que no está, en esta parte superior no está la barrita que teníamos allá abajo, ¿no? Pero sí hay unas barritas ahí de retracción en ese escalón. Bueno, entonces pues ya depende del diseñador y el criterio que tuvo al momento de diseñar su escalera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿usted nos podría dar ejercicios para trabajar en este tema, en este losas, por favor? Mm, sí, tocaría. Pero es que no sé, o sea, es que si te fijas, el diseño de escaleras o de losas no es nada de lo que no hayamos visto ya en diseño a flexión, ¿sí? O sea, estamos haciendo el mismo diseño a flexión.
Lo que pasa es que pues el análisis es diferente, ¿no? O sea, las consideraciones de las cargas son diferentes. Me tocaría mirar a ver si nos inventamos alguno para que puedan estudiar, ¿sí? Pero o sea, eso no tiene mayor dificultad, si te das cuenta. Profe, digamos que los peldaños no tendrían como una influencia en la altura estructural de. Sí, pero es que queda muy complicado tú coger y calcular un D para acá, un D para acá, un D para acá, un D para acá. Entonces el más crítico es el más bajito, ¿no? Si con ese bajito cumple, con el alto mucho más, porque recuerda que por allá la ecuación del momento viene por aquí un montón de factores y por aquí sale un D al cuadrado, ¿sí? Para estos tramos, pues el D va a ser mucho mayor. La cosa es que en estos tramos no podemos decir que esto sea parte del D, porque no está, o sea, yo no lo consideraría. Si aquí tengo esta viga y luego le coloco un montón de concreto por aquí, que sea el peldaño adicional, no sé, esta me parece más crítica que esta de acá, ¿sí? Entonces podrías omitir estos peldaños. ¿Listo? Em, dime, ¿alguien tiene preguntas? Sí, profe, en caso de que, como el ejemplo, en donde la parte del descanso se apoya sobre un muro y estos pues no suelen tener espesores como muy grandes, uno como ahí garantiza la longitud de anclaje, siendo que puede esta ser mayor que el mismo espesor de apoyo que ofrece el elemento. Listo, tocaría ganchito de 180, opción uno. Y esto va a estar anclado virtualmente en sí misma. Supongamos que esto es un murito de bloques, pero pues obviamente pues uy, es que es ladrillito. Ya. Entonces tocaría pues garantizar tu longitud de anclaje acá. Si eso no se cumple, difícil la pregunta. Difícil porque toca garantizar longitud de desarrollo a partir de este punto. Podrías usar cabezas mecánicas. am, o podrías diseñar una viga en voladizo. Ya mi escalera no sería esta de acá, sino que se volvería esta de acá. ¿Sí? Sin tener en cuenta aquí el murito. Esa sería otra opción. Otra opción es que sea ladrillo con perforación, entonces uno viene y hace un anclaje. Mete estas barritas acá. Y rellena esto, obviamente rellena esto aquí con su morterito para que haya transferencia de los esfuerzos. Esa puede ser otra opción. Pero si no está ahí, difícil la pregunta. Em, difícil esa pregunta. Vamos que yo lo dejaría solo con el gancho. Y lo diseño para este caso. Así pues de esa forma no tengo que garantizar esta longitud de desarrollo, porque aquí no voy a tener punto de momento crítico. Pero pues se me va a sobrecargar el refuerzo en esta zona. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Pero entonces, a ver. Pensemos, esas barritas por lo general pueden ser barritas por ahí de media, ¿cierto? Entonces una longitud de anclaje con gancho a 180 grados.
Espérate, he visto por aquí en este libro hay unas tablas con un concreto por ahí de 21. Estamos hablando de más o menos 160 con un concreto de 21 y un FY de 240, más o menos 160. Sí, que necesitamos de este espesor de bloque. Si garantizamos que el bloque tenga, que el muro de apoyo tenga ese espesor, pues prácticamente este gancho nos cumple. Pero ahí sí, como les digo, todo depende de que de los materiales, porque su longitud de desarrollo depende de los materiales, depende del espesor de este bloque, ¿sí? Ahora, si es un murito de apoyo, muy probablemente no va a ser un bloque como este que vemos por acá, a ver en alguna foto de estas. Muy probablemente si es un muro de apoyo de la escalera, no va a ser ningún bloque de estos. Los bloques no son para apoyo. Deberá ser un bloque estructural, ¿no? Un bloque estructural por allá con sus divisiones. Y obviamente aquí adentro pues vamos a rellenar con unos morteros. ¿Sí? Entonces pues estos bloquecitos ya tienen un espesor un poquito más considerable para este tipo de apoyos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con el tema. Eso es todo lo que hay que ver más o menos de la escalera. Sí. No es nada del otro mundo, como se dan cuenta, es una losa en una dirección. Simplemente que las cargas pues no son uniformes, sino que las del tramo inclinado son un poco más altas que las del tramo recto. Entonces ahora vamos a ver el siguiente y último tipo de losa. Que tengo que borrar de por aquí. A ver si esto también nos sirve. Esto también nos sirve, listo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de losas aligeradas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos ya vanos muy grandes, ¿sí? Pues el espesor de nuestra losa es considerablemente más alto. Entonces, ¿qué desencadena eso? Problemas en cuanto a la flexión, ¿sí? Y por el peso propio. Y segundo, problemas a la hora de la fundida por temperatura. También vamos a tener, pues aunque vamos a mejorar mucho la resistencia cortante, vamos a tener cargas muy elevadas de peso propio. Entonces lo que propone la norma es lo siguiente, listo. Recuerde que solo una franja de su losa está sometida a compresión, ¿cierto? No toda la losa. ¿De qué depende eso? Pues de la profundidad C, de la cuantía. Entonces vamos a tener una zona de la losa que va a estar sometida a compresiones. La otra zona son tracciones. Entonces, si yo pudiera amarrar con un alambrito
estos refuerzos, ¿sí? De tal forma de que hubiera una adherencia entre esto, una transferencia de esfuerzos similar a la condición de la losa maciza, pues yo podría hacerlo sin ningún problema, porque es que este concreto abajo nunca va a estar trabajando a compresión. Pues obviamente no puedo colocar esto acá a la intemperie, entonces la norma dice listo. Vamos a concentrar esos refuerzos en algo que llamamos nervios y vamos a ahorrarnos todo este peso de concreto entre esos nervios. Entonces pasa lo que vemos aquí a la derecha. Agrupamos esas mismas 4 barritas en 2 nervios, ¿sí? Y nos vamos a ahorrar toda esta área de concreto que aparece en esta región. Toda esta área va a ser concreto que vamos a ahorrar de nuestra construcción. Y pues eso se traduce en dinero. ¿En dónde se estipulan? Bueno, para poder diseñar esto como una losa en una dirección aligerada, nos toca cumplir unos requisitos que vienen dados en C813. Entonces la norma en C813 nos definen unos criterios de dimensiones para poder considerar una losa como un sistema de losa aligerada. Si estos requisitos no se cumplen, ¿sí? Si los requisitos de C813 no se cumplen, tengo que entrar a diseñar es una losa T, una losa de vigas T, pues la viguetas T. Listo, que es un análisis totalmente diferente. Ya lo vimos en la primera parte del curso. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos que nos pide esa norma. Entonces vamos a definir unas dimensiones. A ver, un segundo. Voy a definir aquí en esta losa de la derecha el ancho B del nervio, por ejemplo. ¿Cuánto tiene de ancho un nervio de esos? Voy a definir la separación centro a centro de las viguetas de mi losa. ¿Qué es una vigueta? La vigueta es toda esta parte de mi losa, todo este nervio. Esto es lo que yo llamo una vigueta. ¿Listo? Y mi loseta sería esta parte que conecta las viguetas. Esas serían las partes de mi losa aligerada. Voy a tener por acá un espesor de la torta de T y una altura total H de la losa. ¿Listo? Entonces ya con esas dimensiones vamos a ver cómo puedo yo predimensionar una losa para hacer mi análisis. Primero, el ancho B de la nervadura no va a ser menor a 100 milímetros en su parte superior y su ancho promedio no puede ser menor a 80 milímetros, es la primera condición. Segundo, la altura total de la losa no puede ser mayor a 5 veces su ancho promedio del nervio. Tercero, la separación máxima entre nervio centro a centro no va a ser mayor a 2.5 veces el espesor de la losa, ¿sí? Y nunca debe ser mayor a 1.2 metros. Y cuarto, debemos colocar viguetas transversales de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor de la losa sin exceder los 4 metros. Quinto, las viguetas transversales se diseñan siendo capaces de transportar la carga total, muerta más viva, de cada nervio a los nervios adyacentes. Sexto, la loseta superior debe tener al menos 45 milímetros de espesor fundido en sitio, no menos de un 20avo la distancia libre entre nervios, y a forma general se recomienda como mínimo fundir 50 milímetros de loseta. Y por último, el recubrimiento mínimo son de 20 milímetros y la distancia libre entre barras paralelas será 25 milímetros. Con una vigueta de 10 centímetros de ancho B se pueden colocar máximo 2 números 5. Entonces vamos a ver uno a uno estos requerimientos de la losa. Entonces aquí tenemos en rojo dibujada una losa con sus aligeramientos y sus nervios. Aquí tenemos las dimensiones S, B, altura total y T. Entonces la primera condición que dice, voy a extraer un nervio aquí a la parte derecha. Voy a cambiar este puntero por un puntero láser. Aquí a la parte derecha. Ese nervio en su parte superior debe tener un ancho mínimo de 100 milímetros. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo de espesor reducido? Claro que sí puedo, siempre y cuando el promedio de los anchos entre arriba y abajo sea mínimo 80 milímetros. Digamos que estos nervios así
variables no me parecen tan efectivos porque yo tengo que usar una formaleta, ¿sí? Que va ubicada en estos espacios, un casetón de guado o de Bicopor, que su función es pues hacer el vacío para que el concreto no entre en esa zona, ¿cierto? Por aquí abajo va mi, mi formaleta. Entonces ese casetón lo que se encarga es de hacer un vacío para que el concreto no rellene estos espacios. Se me hace más difícil conseguir un casetón en forma trapezoidal. Digamos, casetones cuadrados todo el mundo tiene. Pero para realizar este tipo de nervio variable tendría que conseguir unos casetones de este estilo. Digamos que esta figura no es tan estable como este cuadradito de acá. Entonces, por lo general, los nervios van con espesor constante. Primera condición, el ancho de ese nervio debe ser 100 en su parte superior, promedio 80. Segunda condición, la altura de la losa H tiene que ser menor o igual a 5 veces el ancho de ese nervio. Entonces, bueno, ¿cuál defino primero, el ancho o la altura? Yo prefiero definir primero la altura, porque recuerden que esta altura H yo la puedo definir según CR95 o C95, dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces, con esa altura H yo puedo entrar a definir el ancho B de mi nervio. Entonces, reformulando lo que dice la norma, el ancho B tiene que ser mayor o igual a H sobre 5 o mayor o igual a 100 milímetros. ¿Listo? La separación centro a centro entre nervios tiene que ser menor o igual a 2.5 veces la altura de la losa o 1.2 metros. No puede ser diferente, no puede ser mayor a la menor de esas dos medidas. ¿Sí? Y finalmente hay algo que habla de unas riostras o de unas viguetas transversales de repartición. Entonces voy a meter por aquí una nueva diapositiva. Esperen un segundo para hablar de esas riostras de repartición. ¿Alguna pregunta hasta aquí del dimensionamiento de la losa con con estas primeras tres condiciones? Bueno, entonces vamos a hablar de cómo funciona mi losa. Mi losa es una loseta, ¿sí? Con unos nervios aquí de este estilo, longitudinales. Todas las cargas de mi estructura pues están aplicadas sobre esa loseta que la transmite a los nervios y los nervios la transmiten en una dirección a las vigas. Esto viene por aquí conectado a unas vigas. Y por aquí también, conectado a unas vigas. ¿Bien? Entonces, esta losa es una losa en una dirección. Vamos a suponer que tenemos una figura como la de este esquema. Columna, columna, columna y columna unidas por vigas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué dirección voy a colocar mis nervios? ¿Voy a colocar mis nervios en esta dirección o en esta otra? ¿Cuál es la diferencia? En la primera, pues tengo unas vigas de carga verticales, ¿sí? Y en la otra, pues voy a tener unas vigas de carga horizontales. ¿Listo? Esa sería la diferencia. En términos de efectividad, ¿cuál es mejor? Depende del diseñador. ¿Ya? Entonces, por aquí ya había encontrado la explicación del por qué depende del diseñador. Hay gente que le gusta nervar en el sentido largo, hay gente que le gusta nervar en el sentido corto, pero eso depende de lo que ustedes estén dispuestos a asumir. Entonces, por aquí había algo de la disposición de
de los nervios. Por ejemplo, aquí está nervado en el sentido corto y aquí en el sentido largo. Entonces, las del sentido corto, estas serían vigas de carga y estas serían vigas de rigidez. ¿Sí? Vigas de carga, vigas de rigidez. Y en el sentido largo serían vigas de carga, 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 y estas largas de rigidez, rigidez y rigidez. ¿De qué depende? Entonces aquí dice lo siguiente. Entonces, algunos diseñadores deciden colocar los nervios en una dirección que los guíe a unos menores momentos y cortantes en las vigas de carga, lo que significa mucho más refuerzo en los nervios. Entonces, si ustedes nervan en el sentido corto, ¿sí? Eh, el refuerzo de los nervios aumenta, pero el refuerzo de las vigas de carga disminuye. Y si nervan en el sentido largo, pues es lo opuesto. El refuerzo de los nervios disminuye y el refuerzo de las vigas de carga va a aumentar. ¿Ya? Esas son las dos opciones que tenemos para las nervaduras de esta losa. ¿Alguna pregunta de eso, chicos? ¿De cómo nervar? No, señor. Bueno, listo. Les voy a pedir por favor 5 minuticos. Voy a ir por un vasito de agua. Y no, ya volvemos. Denme por favor 10 minuticos. Voy a tomar un poquito de agua y continuamos.
estábamos hablando de la dirección de los nervios. Entonces, ustedes pueden definir, a ver, un poco más exagerada la losa, si colocan sus nervios en la dirección larga o los colocan en la dirección corta. Entonces dijimos que en la dirección larga la cuantía de los nervios disminuye y en la dirección corta la cuantía de los nervios aumenta. Y por otro lado, debido a que estamos en la dirección larga, pues las vigas, el refuerzo de las vigas de carga aumenta, y cuando estamos en el sentido corto, el refuerzo de las vigas de carga disminuye. Profe, qué pena, lo que pasa es que se escucha como muy... ¿Ahí mejor? Sí, ahí mejor. Listo. Gracias. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a pensar en el nervio. Ese nervio es un elemento vertical cuya altura es mucho más alta, pues, que su base. ¿Listo? Entonces, un segundito. Entonces vamos a pensar en este nervio. Imagínense un elemento muy alto y con poca base que está sometido a una flexión en un vano pues mucho más largo que cualquiera de sus dos dimensiones. Entonces lo inicial es que se va a presentar pues una flexión del elemento, claro. Pero va a llegar un punto en el que estas fuerzas de compresión van a presentar una inestabilidad y va a presentar algo que se llama pandeo. Entonces el pandeo llega a su nervio y puede presentar unas condiciones de alabeo en su parte superior, algo de este estilo o algo de este estilo. ¿Sí? Entonces la norma que dice, bueno, dependiendo de esta longitud de su vigueta, pues el alabeo va a ser más o menos dominante. ¿Sí? Entre más longitud tenga, más posibilidad de alabeo voy a tener. Entonces la norma dice, bueno, para prevenir ese alabeo, la norma establece que tenemos que colocar unas viguetas transversales a nuestro sistema, que lo que van a hacer es restringir esa posibilidad de alabeo. ¿Mm? Esas son las famosas viguetas transversales. Bueno, entonces, ¿cuál es esa distancia para colocar viguetas? Vamos a suponer que vamos a tener nuestras viguetas apoyadas en este sentido, en una luz L. ¿Listo? Entonces la norma, el título específicamente dice lo siguiente: la separación entre viguetas transversales tiene que ser menor o igual a 4 metros o a 10 veces el espesor de la losa, el que sea menor de esos dos. El que yo voy a tener que colocar unas viguetas por acá. Sí. Con una separación máxima de el menor entre 4 metros o 10 veces h, el espesor de la losa. ¿Qué sucede? Si mi longitud de la losa, no sé, fueran 3 metros y mi separación máxima de riostras fuera 4 metros, yo no tendría que colocarlo. Entonces, si fueran 3 metros, simplemente dejo mi riostra y cumplo la condición del alabeo. ¿Sí? Pero si tengo una losa de 4.01 metros de longitud
La norma es muy clara, dice máximo 4 metros. Si tengo 1 centímetro de más, tengo que colocar una riostra. Obviamente no la voy a colocar acá a 1 centímetro, no. Lo ideal sería colocarla siempre en la parte central. Bueno, ahora, ¿qué altura debe tener ese elemento? Las riostras yo les aconsejo que tenga la misma altura de la vigueta. Sí, ¿por qué? Porque ese manejo de formaleta para hacer aquí una riostra un poco menos alta que la vigueta, ese manejo de formaleta para ese pedazo, para este pedazo de acá, ¿sí? Para generar ese vacío, pues de pronto se puede volver mamón y costoso para la obra. ¿Listo? Entonces, pues las riostras por lo general se dejan de la misma altura que las viguetas y se colocan a esta separación. ¿Alguna pregunta de esa separación de las riostras? Mm, ¿Cómo diseño yo la riostra? Entonces la norma dice lo siguiente. Vamos a revisar qué es lo que dice la norma del diseño de la riostra. ¿Cómo diseñar una riostra? Eso está en C813. Tenemos por aquí a C813. Acá dice, cuando se trata de losas nervadas se toca colocar riostras. Este es el numeral de la separación de las riostras. Y por acá dice, estas viguetas transversales de repartición deben diseñarse a flexión y cortante de tal manera que sean capaces de transportar la carga total, muerta más viva, de cada nervio a los dos nervios adyacentes. Vamos a suponer que tenemos este sistema de viguetas. Una vigueta por acá. La otra por aquí separada y la otra por aquí separada. Tenemos esas tres viguetas. Y vamos a colocarle ahora una riostra. Una riostrica. Por aquí, de este estilo. Una riostra. Ujú. Y este sería invisible. Y por este lado, otra, otra, otra. Y por acá se ve la riostra. Y este sería invisible. Y ahí está mi riostra en azul. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que guarde. Vamos a mover todo esto porque no se está viendo nada. Ya, listo. Entonces, sobre estas viguetas voy a tener una distribución de carga concentrada uniformemente repartida. Está esta. 1. Y vamos a poner otras 2 para estas viguetas de acá. 2 y 3. Listo. ¿Qué dice la norma? Usted tiene que suponer que una de esas viguetas falla. ¿Ya? Vamos a suponer que esta vigueta que estoy pintando en verde falla. Esta vigueta ya se rompe por algún X o Y motivo y deja de funcionar. Entonces, ¿para dónde se va toda esta carga que tengo acá en amarillo? Pues tiene que distribuirse a los nervios aledaños. ¿Cómo lo hace? Por medio de la riostra 1 y de la riostra 2. Entonces, si miramos el diseño, el modelo para diseñar una riostra,
Si decimos que estos nervios están ubicados a una separación S y S, podemos decir que el diseño de mi riostra em, lo voy a hacer de este estilo. La viga doblemente empotrada. ¿Sí? Y vamos a hacerlo con una separación S1, que va a ser 2 veces S. Porque estoy suponiendo que esta vigueta de acá no está actuando, no desaparece, se rompe, desaparece. Entonces, pues toda la carga que iba aquí sobre la riostra, sobre la vigueta, tiene que pasar a la riostra, a la que está en azul. Entonces, ¿cómo pasa? Como una carga puntual. ¿Listo? Esta carga de amarillo es lo que yo llamo la carga aferente de la vigueta. Esta carga en rojo para mi riostra va a ser la carga aferente concentrada. ¿Listo? Entonces, pues dependiendo de la longitud de mi riostra, esta W aferente concentrada va a ser la carga aferente de la vigueta por la longitud de la vigueta. Y con esto diseño mi riostra, le pongo su refuerzo. Esa es la opción de diseñarla. Por lo general estas riostras dan refuerzo mínimo, no llevan mucho refuerzo. ¿Sí? Eso es lo que está pidiendo la norma con este numeral de acá. Entonces dice, en el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas transversales de repartición debe considerarse el efecto de la carga que pueda transportar, considerando el doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. Listo. Entonces esto está hablando es básicamente de las vigas de rigidez. Bueno, entonces vamos a centrarnos en este sistema de acá. Voy a recuperar lo anterior, voy a borrar esto. Sí. Venga por acá. Entonces aquí tengo mi sistema de vigas y riostra. Mis vigas pues van a estar apoyadas en un sistema, mis viguetas, perdón, van a estar apoyadas en un sistema de vigas. Voy a tener un sistema de vigas por acá. Y otro por acá al fondo. Eso que yo tengo en morado es lo que yo llamo vigas de carga. Entonces las vigas de carga son las que reciben a las viguetas en sus apoyos. Bueno, ese es lo primero. Por el otro lado, voy a tener algo que se llaman vigas de rigidez. Entonces, esto viene por aquí, de este estilo, y esto por acá. Esto que tengo en azul son las vigas de rigidez. Y pues en teoría esas vigas de rigidez no llevan, no reciben carga de las viguetas. Recibirán carga un poquito de las riostras, pero no mucho. Entonces la norma dice, bueno, esas vigas de rigidez tienen que tener una carga asignada. Vamos a suponer que estas son mis vigas de rigidez y que por acá tengo dos viguetas. Entonces, pues cada vigueta va a recibir un área aferente que es correspondiente a la separación de sus nervios, ¿cierto? Chan, chan. Pero va a quedar unas áreas aferentes a las vigas de rigidez que no van a ser tomadas por las viguetas, sino directamente por las vigas. ¿Sí? Entonces la norma para ese propósito es que tiene este numeral de acá, dice, esas vigas de rigidez deben ser diseñadas para el doble de la carga de un nervio. ¿Ya? Entonces sobre estas vigas de rigidez voy a tener que colocar una carga
Vamos a llamarla W2. ¿Mm? Y sobre mis vigas de carga, mis viguetas, voy a tener una carga W1. Por acá W1, por acá W1, W1. Entonces esa W2 tiene que ser igual a 2 veces el W1. Eso es lo que nos está pidiendo la norma para el diseño del sistema en una dirección. ¿Listo? Preguntica de esas cargas, muchachos. Ya cuando veamos un ejemplo vamos a entender cómo sacar W1, W2 para nuestros modelos y nuestros proyectos. ¿Alguna pregunta? Profe, las vigas de carga son las que nosotros diseñamos inicialmente. No, no. Eh, no, las vigas de carga son las que reciben a los nervios, pero no entiendo por qué diseñamos inicialmente. ¿A qué te refieres? ¿O te refieres a predimensionamos? Eso. No, el predimensionamiento se hace para todas las vigas en función de su longitud. Sí, en función de la longitud de la viga, tú haces un predimensionamiento de acuerdo a una altura, de acuerdo a CR95. Eso es una cosa. El diseño es otra. El diseño es otra. El diseño, las cargas de diseño para esas vigas, pues salen de dónde? De un modelo de elementos finitos o de un análisis matricial avanzado. Que ahí sí haces el diseño, pero lo que tú te refieres es el predimensionamiento. No, predimensionamos todas, vigas de carga y vigas de rigidez por igual. Ok. Profe, Dígame. y a las vigas de carga les entrarían únicamente cargas puntuales. Mm, exactamente sí. Llegaría una reacción por cada vigueta. Pero al ser tan seguidas, uno puede asumir que llega es una carga distribuida con el valor de la reacción que tenga. Ya es como el método más conservador. Si usted se pone a meter una de esas cargas en el modelo, no acaba nunca. Entonces lo más conservador es coja la reacción y aplíquela constante en toda la viga de carga. ¿Por qué su pregunta? Porque existen distintas formas de modelar las losas. Primero, colocarla en el modelo. Entonces usted trae su modelo, este es su planta, y aquí coloca un elemento tipo membrana o shell. Yo les pasé a ustedes un documento donde discutía cuál es el elemento más propicio para simular una losa. Esa es la primera posibilidad del modelo. Pues obviamente aquí metemos las cargas por metro cuadrado. Cargas en kilonewton por metro cuadrado. Segunda opción, modelar las viguetas. Entonces esa segunda opción es modelar los elementos de vigueta y de riostra y sobre esos elementos pues colocar las cargas pertinentes. ¿Qué sucede? Hay que tener unas condiciones aquí para los apoyos de las viguetas de liberación de los nodos porque la norma especifica lo siguiente, por aquí dice, am, mm, 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 ¿dónde estaba eso? No encuentro la parte. Ah, ya. Ok, aquí dice.
los nervios principales y los nervios transversales o riostras de losas nervadas en una dirección no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. Entonces, si yo llego acá y monto mis viguetas en mi modelo, aquí, monto mis viguetas en mi modelo y no las libero para que no transfieran momento y no resistan rotaciones, pues entonces mi modelo es mentira, porque sí están formando parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Ya? Entonces ahí es una condición para que tengan en cuenta. Y la última opción es modelar solo las vigas. Entonces coloquémoslas sin viguetas. Modelar solo las vigas y aplicarles las cargas de reacción de las viguetas. ¿Sí? Yo prefiero esta tercera opción. Pero bueno, pueden usar cualquiera de las tres, deben dar resultados similares. ¿Listo? Y listo, chicos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar aquí por hoy. Y la próxima semana comenzamos el martes con un ejemplo exacto del diseño de una vigueta. Vamos a diseñar su nervio y vamos a diseñar su losa para los refuerzos. ¿Listo? Y con eso estaríamos terminando todo el tema del segundo corte la otra semana. Ah, bueno, nos falta ver análisis aproximado. Media clasecita, no es nada del otro mundo. Y con eso terminaríamos el tema de segundo corte. Si ustedes quieren, hacemos un segundo examen. El segundo examen incluiría cortante, losas en una dirección y losas aligeradas. Pero pues eso lo definimos más adelante. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, este tipo de losas que son así aligeradas, Ujú. ¿son las que aplican para el proyecto del curso? Sí, en el proyecto tienes que usar este tipo de losa. Ok, profe, tengo una duda del proyecto. ¿Solo se diseñan digamos que como tal, los sistemas de entrepiso? O sea, no se tiene que diseñar cimentación ni nada de eso, ¿no? Creo que no alcanzamos a diseñar cimentación. O sea, alcanzamos a ver un poco del tema, pero no para hacerlo en el proyecto. Entonces, cimentación no. Vamos a diseñar entrepiso, vigas y columnas. Ok, profe. A partir de la próxima clase ya pueden diseñar todos los entrepisos de su estructura y prácticamente todas las vigas, ¿sí? Y las columnas ya vamos a ver, eso también es muy bonito, es muy sencillo. Pero entonces no se dejen coger la noche con ese proyecto. Profe, una pregunta. Dígame. Respecto a lo que acabamos de ver, la loseta se diseña como normalmente lo vimos con las casos anteriores de pues, una losa en las mismas condiciones o esa loseta de la losa nervada tendría otras consideraciones adicionales. No, sería lo mismo. Vienen aquí tus nervios. Uno diseña los nervios con la altura total de la losa. Entonces por aquí viene el ras superior y por aquí está el espesor T. T. Entonces tú puedes diseñar esta losa entre estos dos puntos. Puedes hacer para el diseño positivo este modelo, para el diseño negativo este modelo. Y con estos tres puntos tienes todos los refuerzos de esa losa. Pero como esto es tan pequeño, ¿sí? Por lo general eso da tamaño mínimo, entonces uno pone unas mallas de refuerzo y listo. Pensé también que la losa se apoyaba, pero no como tal, o pues no sé si hay diagramado fue las viguetas o las vigas de carga, o si la losa pues se flectaba en la dirección pues, en la que no la analiza, ¿no? No, estas son las viguetas. ¿Qué sucede? Esta losa es una losa en una dirección. ¿Por qué? Ah, llevarme por aquí mi esquema de las vigueticas. Llevémonos estas dos por acá. Y entonces sus viguetas están conectadas aquí en este extremo.
a unas vigas de carga, ¿cierto? Pero si eso es de esa forma, y la vigueta es la losa es en una dirección, entonces toda esta carga tiene que ser transportada por la loseta. ¿Cómo se transporta? La lleva a este nervio y a este otro por flexión. Este esquema que dice acá en verde es el mismo que tenemos por acá. Un segundo. Es eh, este mismo esquema, fíjese. Sino que pues aquí tengo una vigueta y aquí tengo otra vigueta. Entonces esa losita prácticamente es una losa en una dirección que funciona a flexión en este sentido de acá. Funciona a flexión en este sentido que vemos acá. A flexión así. ¿Listo? Ah, vale, pensé que se analizaban en la misma dirección que las vigueras, o sea, que trabajan como en conjunto, O sea, las en dos esta dirección, trabajan en conjunto, sí, que la no, losa también, bueno, sí, aunque es un poco raro, pero ya entiendo cómo lo puso. no, trabajan en esta dirección. Pero está perfecta su pregunta. Una muy buena pregunta. Listo, y profe, respecto al proyecto, pues con el grupo ya se tiene como un trazado de las vigas principales, pero no, pues no estamos seguros si sea correcto, no sé de qué forma podría asesorarnos pues, para ver si más o menos correspondería o trabajamos así derecho. No, 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 envíeme un PDF, yo lo reviso y les devuelvo los comentarios. Listo, profe. No hay problema, igual. Yo no les he dicho nada es porque aquí nadie pregunta. Si preguntaran, nos reunimos con los grupos para resolver sus dudas, pero como nadie ha preguntado. Pero entonces si tienen algo del proyecto pueden irlo enviando, yo lo reviso y nos reunimos y les comento grupo a grupo qué es lo que está pasando y qué pueden corregir. Vale, profe. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces si no hay más preguntas, muchas gracias y nos vemos el próximo